Platón defiende esta idea como una de las imágenes más llamativas de la República, que es el que se denomina el barco del Estado. Es decir, que cuenta que el Estado es como un barco y el dueño del barco son todos los ciudadanos. Pero es una fuerza inútil todos los ciudadanos para gobernar el barco, porque rodeando al dueño del barco, que sean todos los ciudadanos, está la tripulación. Estos son los políticos. Los marineros luchan entre sí, cada uno tratando de convencer al dueño de dejarlo hacer lo que quede conveniente. Quiere ser el piloto del barco, es decir, el que guía el barco. Pero mientras tanto anda por la cubierta un hombre mirando las estrellas, haciendo cálculos, que es el filósofo. Desde luego que la sociedad lo considera extraño e inútil. La política, al igual que la medicina y la navegación, es un arte cuyo objeto exige cierto grado de conocimiento abstracto. Esta comparación del barco con el Estado, y lo que señala es que en el caso del Estado, los dueños de ese barco son todos los ciudadanos, sin embargo son inútiles, porque el barco necesita un capitán que diga a dónde tienen que viajar, un piloto que sepa con sus cartas náuticas cómo llegar a ese destino, un timonel que marque el rumbo y una tripulación que sean de remeros, no de simples personas que opinen y que no se pongan de acuerdo. Bien, la precaria situación del filósofo, como le decía, está perdido en cubierta, mirando las estrellas, eh, hace que la sociedad lo considere raro y que no lo emplee como habitualmente hace. Pero también a los que corrompe. Es decir, el peligro de esto se nota en el primer libro de la República. El diálogo ahí entre Sócrates y Trasímaco del que hablábamos no se trata simplemente de definir justicia, sino es una lucha por las almas de Glaucón y Diamante, como veíamos. Dos caminos se abren delante de ellos. En uno está Trasímaco proponiendo la satisfacción de su apetito y en el otro está Sócrates hablando de una vida justa y buena, una virtud de mente y cuerpo, etc. Los jóvenes, Glaucón y Diamante, están en duda hacia cuál de los dos filósofos seguir. Sócrates había hablado de la educación de la clase guerrera y que de ella había que escoger los guardianes, los que van a mandar a la ciudad, que debían ser personas guiadas por la razón, contemplando las ideas, etc. En los libros que siguen de la República, el 3 y el 4, Sócrates habla del contenido de estas pruebas, del conocimiento que tiene que alcanzar. Volvamos a nuestra distinción entre los mundos sensibles e inteligibles y podríamos decir que Sócrates empezó este largo diálogo en el mundo sensible con los tres personajes que vimos en el primer libro. Y poco a poco ha llevado a sus interlocutores a alturas mucho más elevadas. Ahora ya cerca del libro 6 plantea plenamente, con un aire ya enrarecido por el mundo inteligible, que estamos cerca del alma, estamos cerca de la cima. Glaucón y Diamante no están acostumbrados al mundo tan abstracto de Sócrates del que está hablando, por lo que a pesar de su rechazo a los artistas y los poetas, Sócrates recurre precisamente a imágenes poéticas, de las más llamativas que hay en la historia de la filosofía, deberíamos decir, para apoyar el ascenso de sus interlocutores. Sócrates está viendo la forma de que Glaucón y Diamante mantengan la atención a lo que le está planteando. Entonces recurre a esta figura. Ahora, uno pensaría que el conocimiento más excelso e importante para los guardianes sería el conocimiento de la justicia. No. Hay algo más importante aún que el conocimiento de la justicia. Ya vimos que hay una jerarquía ontológica y epistemológica entre el mundo sensible y el inteligible. Pero en el mundo inteligible de las ideas también hay jerarquía. Las doctrinas de las ideas dicen que si dos o más cosas comparten algo en común, entonces ese algo corresponde a una idea. Es decir, dos caballos, por ejemplo, uno físico y uno pintado, comparten la idea de caballo. Pero si esto lo aplicamos también a las ideas mismas, esas ideas van a compartir algo a su vez en común que va a estar por encima. ¿Se entiende? Yo tengo un caballo real y un caballo dibujado. Los dos comparten ¿qué? La idea de caballo. Pero si yo tengo el caballo real y esa idea de caballo compartida con el caballo real y el pintado, tengo otro caballo y ese a su vez con el anterior otro más y etcétera. Se produce una escalera sin fin. La idea de ciudad y del hombre, por ejemplo, comparten entre sí la idea superior de justicia, porque tanto los hombres como la ciudad pueden ser justos. La pregunta entonces es si todas las ideas comparten algo en común. Sí, dice Sócrates, todas las ideas comparten algo en común, que la idea del bien. El bien es el fin de todo esfuerzo, el objeto de toda inspiración.
esto es muy importante entenderlo, todas las ideas van a tener en común esta idea que va a ser rectora, va a estar por encima de las ideas parciales o particulares, que es la idea del bien. Entonces, todo en el mundo tiene una función, incluso el hombre. Se puede cumplir esa función si se tiene la virtud para cumplirla, ya hablamos de eso. En el caso del hombre, esa virtud, ¿cuál es? El conocimiento. Más que nada, ¿el conocimiento de qué? Del bien. Pero, ¿qué es el bien? ¿Cuál es el fin del hombre? Por todo su formidable intelecto, Sócrates en realidad nunca llega a esclarecer la naturaleza del bien en sí mismo. Lo hace en forma muy remota. ¿Qué es el bien? Todas las cosas buenas. ¿Qué tienen en común? Sea lo que sea, sería la idea del bien. Hay dos respuestas populares que Sócrates y compañía descartan de entrada. Esa que dice que el bien es el placer y la otra, un tanto más sofisticada, que dice que el bien es el conocimiento. El placer, ¿por qué no? Eso es lo que dice Freud, por ejemplo, en su principio de placer, que todos buscamos el placer. Sí, pero hay que admitir que hay placeres que no son buenos, como, por ejemplo, el caso de hoy de comer muchos helados produciría caries. Y el conocimiento, el bien es el conocimiento, que el bien es el conocimiento suena bien, pero cuando preguntamos conocimiento de qué, bueno, del bien, se entiende la circularidad, no nos dice nada esto. El conocimiento de qué, del bien, bien. ¿Y qué es el bien? El conocimiento de qué, es un círculo. Entonces, ¿qué? El sol, dice Sócrates. El bien es como el sol. Hemos hablado mucho del mundo sensible, de las cosas físicas. Una de las cosas más importantes de este mundo es el sol. La luz del sol es lo que permite que veamos, que percibamos las cosas físicas, las hará visibles. Lo que el sol es para el mundo visible es análogo, dice Sócrates, a lo que el bien es para el mundo inteligible. Lo que el sol es para el mundo visible es análogo a lo que el bien es para el mundo inteligible. Entonces, el ojo puede ver las cosas en el mundo sensible solo si hay luz que las haga visibles. De igual manera, la mente puede captar las ideas solo si son iluminadas por el bien. El segundo punto es que la luz del sol no solo hace las cosas visibles, sino que les da vida y las hace crecer. El bien no solo hace las ideas inteligibles, sino que las sostiene en su ser. El sol mismo es visible. La misma idea del bien es inteligible. La podemos conocer. El sol, como vimos, es la fuente de la generación y crecimiento del mundo, pero no es así mismo esos procesos. Análogamente, el bien no es en sí mismo el ser, sino que es incluso superior. Está claro el lado epistemológico de la analogía. La idea del bien es la condición del conocimiento, aquello que hace que el mundo sea inteligible y la mente humana inteligente. Pero también tiene su lado ontológico, que dice que el bien es superior al bien mismo. Suena un poco extraño, pero ¿qué significa? Hemos hablado mucho hasta ahora de cuestiones epistemológicas y ontológicas, pero la inquietud que impulsa todas estas discusiones, al fin de cuentas, no es ni una cosa ni la otra, sino que es axiológica, es una cuestión de valores. Lo axiológico es todo lo que se refiere a un concepto de valor o que constituye una axiología, es decir, los valores predominantes en una determinada sociedad. El aspecto axiológico o la dimensión axiológica de un determinado asunto implica la noción de elementos del ser humano por valores morales, éticos, estéticos, espirituales, etc. Es una inquietud tanto personal como intelectual. Bien, personal porque da cuenta del sinsentido de la muerte de su maestro Sócrates, ¿no? Intelectual, ¿por qué? Porque esta respuesta axiológica de la que veíamos recién cierra nuestra investigación sobre esto. Es una forma definitiva de explicar algo sobre el bien que nos puede hacer preguntar por qué, para qué. Es por este carácter de la idea del bien que Platón lo coloca en un nivel superior a las demás ideas. Entonces, en conclusión, la analogía entre el sol y el bien maneja la división básica entre lo visible y lo inteligible, pero no permite discernir algunos matices que Sócrates quiere tratar. Para explicar mejor la naturaleza de estos dos mundos, recurre a dos analogías muy conocidas. Las vemos.